Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Demet Özdemir rompe el silencio y lanza frases que han puesto a todos en alerta, mencionando indirectamente a Can Yaman y a su nueva pareja. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Quédense porque la historia es intensa y llena de revelaciones. Todo comenzó cuando Demet Özdemir apareció en una entrevista exclusiva y sorprendió a los medios con una frase contundente: en los amores reales no hay publicidad. Sus palabras no tardaron en generar un revuelo, ya que muchos interpretaron que iban dirigidas a su excompañero y expareja en la ficción, Can Yaman, quien en los últimos meses ha hecho pública su relación con una reconocida modelo europea. La manera en que Yaman comparte cada momento en redes sociales, desde viajes lujosos hasta cenas exclusivas, fue vista por los seguidores como una clara demostración de que el mensaje de Demet estaba cargado de intención. Los periodistas no tardaron en preguntarle a Demet si sus palabras tenían nombre y apellido. Con una sonrisa enigmática respondió: yo solo hablo de lo que siento, y siento que cuando el amor es verdadero, no necesitas mostrarlo como un producto para vender. La reacción de los presentes fue inmediata: silencio, sorpresa y luego un murmullo general. Las redes estallaron con comentarios. Una seguidora escribió: Demet está diciendo lo que todas pensamos, que lo de Can es más marketing que amor. Otra usuaria comentó: ella tiene razón, cuando hay demasiadas fotos y demasiada exposición, algo no cuadra. Pero la situación no terminó ahí. Horas más tarde, Demet hizo otra declaración que elevó aún más la tensión: no todas las sonrisas son auténticas y no todos los intereses son puros. Hay quienes ven en una relación solo una oportunidad de ganar algo más. Aunque no mencionó nombres, la referencia fue clara para muchos: un dardo directo hacia la nueva novia de Can Yaman. Los medios turcos no tardaron en titular: Demet acusa a la pareja de Can Yaman de cazafortunas. En paralelo, Can Yaman se mostró molesto y, según fuentes cercanas, comentó a sus allegados: estoy cansado de que relacionen cada palabra de Demet conmigo. Ella sabe muy bien lo que tenemos en común, pero su vida es suya y la mía también. A pesar de su intento de mantenerse al margen, la presión mediática es cada vez mayor y sus seguidores le exigen una respuesta pública. Mientras tanto, la modelo con la que está saliendo ha preferido el silencio, aunque en una publicación en redes compartió una imagen con la frase: el tiempo muestra quién es real y quién no. Una frase que muchos interpretaron como una contestación sutil a Demet. La tensión entre estos protagonistas ha captado toda la atención. Fans de Demet se sienten orgullosas de su valentía al hablar sin filtros. Una de ellas declaró en un programa de televisión: Demet no tiene miedo, dice lo que siente y por eso la amamos. Ella sabe cómo enfrentarse a la verdad sin rodeos. Al mismo tiempo, seguidores de Can Yaman defienden que él solo está viviendo su vida y que Demet debería dejar el pasado atrás. Esta división ha generado una auténtica guerra en redes sociales entre quienes apoyan a Demet y quienes se ponen del lado de Can. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla principal. En Twitter, los hashtags #TeamDemet y #TeamCan comenzaron a ser tendencia en cuestión de horas. Videos antiguos de entrevistas, escenas de telenovelas y fotografías de ambos fueron rescatados por los fanáticos para justificar sus posturas. Algunos recordaban la química innegable que compartieron en pantalla, mientras que otros insistían en que esa etapa ya había quedado atrás y que ambos tenían derecho a rehacer sus vidas. Mientras tanto, varios periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco comenzaron a investigar más a fondo. Una conocida columnista señaló: la relación entre Demet y Can siempre estuvo rodeada de rumores, pero lo que sorprende ahora es la manera en que los mensajes indirectos se convierten en armas públicas. Esto demuestra que, aunque ambos intenten separarse, siguen conectados por un hilo invisible. El asunto escaló aún más cuando un programa de televisión italiano, donde Can Yaman ha ganado gran popularidad, dedicó un bloque entero a este tema.
Allí se discutió si las palabras de Demet podrían afectar la imagen de Yaman en Europa, donde actualmente desarrolla proyectos importantes. Un presentador comentó, Khan está en un momento clave de su carrera internacional y cualquier polémica que lo vincule a su pasado amoroso podría volverse un obstáculo. Demet, por su parte, no se mostró intimidada. Días después compartió en su cuenta de Instagram una reflexión que muchos consideraron una nueva indirecta: el amor verdadero no busca aprobación, simplemente se vive en silencio y con respeto. La publicación superó el 1.000.000 de likes en menos de 24 horas y miles de comentarios aplaudieron su firmeza. Entre ellos se leía, Demet nos inspira con su autenticidad, ella es la voz de quienes creemos en los sentimientos sinceros. Los críticos señalan que la actriz ha sabido utilizar con inteligencia el poder de las palabras y la influencia de las redes sociales para posicionarse no solo como artista, sino también como referente de honestidad en un mundo lleno de apariencias. Sin embargo, también hay voces que la acusan de alimentar innecesariamente la polémica y de utilizarla para ganar más visibilidad. Por otro lado, amigos cercanos a Khan Yaman filtraron a la prensa que el actor considera injusto el escrutinio constante al que es sometido. Según ellos, Khan piensa que Demet debería enfocarse en su propia vida profesional y dejar de lanzar comentarios que puedan interpretarse como ataques personales. Uno de ellos incluso declaró, Khan es una persona que apuesta por la transparencia. Si comparte su vida en redes, es porque no tiene nada que ocultar. No es marketing, es simplemente su manera de ser. La situación tomó un giro inesperado cuando, en un evento benéfico, Demet coincidió con algunos conocidos de Khan. Los periodistas no tardaron en preguntar si habría una reconciliación amistosa entre ambos. La actriz, sin perder la calma, respondió, la reconciliación existe cuando hay heridas que sanar. Yo no guardo rencores, pero tampoco vivo de recuerdos. Prefiero mirar hacia adelante. Sus palabras fueron interpretadas como un cierre definitivo de cualquier posibilidad de retomar una relación, al menos en el plano personal. A pesar de todo, el interés mediático sigue creciendo. Programas de entretenimiento en Turquía y en el extranjero dedican horas de análisis, comparaciones y debates sobre cada frase, cada gesto y cada publicación de ambos. Lo que comenzó como una declaración aparentemente inocente se transformó en un fenómeno mediático que atrapa a millones de personas. Los expertos en comunicación afirman que este tipo de confrontaciones públicas reflejan una nueva era en la que los famosos ya no solo son seguidos por su talento, sino también por sus vidas personales y la manera en que narran sus historias en plataformas digitales. En ese sentido, tanto Demet como Khan se han convertido en protagonistas de un relato que mezcla amor, orgullo, fama y rivalidad. Finalmente, lo que queda claro es que esta historia todavía tiene capítulos por escribirse. Aunque ambos insistan en que sus caminos son independientes, la atención que despiertan juntos demuestra que, al menos para el público, siguen siendo una dupla inseparable en el imaginario colectivo. El tiempo dirá si las aguas se calman o si nuevas declaraciones vuelven a encender la llama de la polémica. Y hasta aquí el tema de hoy, mis queridos seguidores. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse al canal y dejarme en los comentarios qué opinan ustedes. Demet tiene razón al señalar que el verdadero amor no necesita publicidad. ¿O creen que Khan Yaman solo está disfrutando de su nueva relación? Los leo abajo, porque su opinión siempre cuenta.